Bueno, saludos cordiales. Este es un repaso de física para la prueba estandarizada. Mi nombre es Andrea Arias y soy profesora de ciencias en el CTP Bolívar en Grecia. Vamos a iniciar con la asignatura de física y los primeros aprendizajes que debemos abordar están relacionados con las magnitudes. Recordemos que tenemos en física magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿A qué le llamamos una magnitud? A un número con una unidad de medida. Es muy importante diferenciar los ejemplos entre cantidades escalares y vectoriales para poder identificar ejemplos en casos de la vida cotidiana que les van a aparecer en las pruebas o específicamente en la prueba estandarizada de ciencias. Cuando estamos hablando de una cantidad vectorial, estamos haciendo referencia a un número, a una unidad de medida y una dirección. En contraste, cuando estamos hablando de una cantidad escalar, solamente vamos a hablar de un número y de una unidad de medida, sin dirección. Ejemplos de cantidades escalares, la masa, la temperatura, y aquí también recordamos que específicamente la cantidad escalar se especifica por su magnitud, es decir, por un número y una unidad de medida sin una dirección. Ejemplos, volumen, distancia, temperatura. Aquí podemos agregar densidad, rapidez, masa. Muy bien. Aquí tenemos algunos ejemplos para reforzar las cantidades escalares, como la masa, que solamente estaríamos hablando de kilogramos, por ejemplo, en el Sistema Internacional de Unidades. El tiempo, que estaríamos hablando de los segundos según el Sistema Internacional de Unidades. La distancia, que también se debe medir en metros. Y también podríamos hablar de rapidez. La rapidez no es lo mismo que la velocidad y más adelante vamos a hacer referencia a eso. Aquí tenemos nuevamente una representación del concepto de magnitud. La magnitud corresponde a ese número, a ese resultado, pero siempre con una unidad de medida. Si solamente consideramos número de unidad de medida, estamos hablando de una magnitud. Por lo tanto, muchas veces en física estamos hablando de magnitudes escalares porque solamente tienen un número y una unidad de medida. Como lo dijimos, el tiempo, la rapidez, la distancia, la masa, la temperatura, el volumen, la densidad, por ejemplo. Pero si ya le agregamos una dirección o requiere de una dirección, ya es una cantidad escalar o vectorial. Perdón, vectorial. Muy bien. Ejemplos de cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales se especifican por una letra, se simbolizan con una letra y una flecha en la parte superior de la letra. ¿Qué significa la flecha? Que deben llevar o se representan con una dirección. Cantidades vectoriales nuevamente se especifican por magnitud y una dirección. Ejemplos, desplazamiento, que sería D con flecha, velocidad, que sería V con flecha, y fuerza, que también sería F con una flecha en la parte superior. Ahí podemos agregar también la aceleración como parte de las cantidades vectoriales. Y aquí tenemos los ejemplos: fuerza, aceleración, desplazamiento y velocidad. Muy bien, vamos a continuar con, ya que vimos la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales, vamos a hacer un breve repaso por cinemática. Cuando hablamos del movimiento, vamos a hablar de un objeto que cambia su posición. Por ejemplo, puede estar en un punto A y después de un tiempo transcurrido aparece en un punto B. Hay diferentes trayectorias durante el movimiento, pueden ser trayectorias rectilíneas, pueden ser irregulares, pueden ser circulares, parabólicas, semiparabólicas, elípticas y muchas otras. También podemos hablar de los puntos de referencia. Siempre vamos a tener puntos de referencia cuando estamos hablando de un movimiento. Y en esta imagen tenemos una comparación entre el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, el MRU,
y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA. Ambos movimientos son en línea recta, con la diferencia en que en el movimiento rectilíneo uniforme siempre su velocidad será constante. Por lo tanto, no habrá aceleración o la aceleración será nula o 0 metros por segundo al cuadrado. Es decir, si un móvil realiza un recorrido durante 10 segundos y durante los 10 segundos se consideró la misma rapidez o la misma velocidad, en el caso de que se le agregue dirección, significa que ese móvil mantuvo un movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, tenemos el MRUA, que es cuando es en línea recta, su trayectoria es en línea recta, pero las velocidades cambian. Por ejemplo, puede estar en reposo y comienza a moverse, o puede ir moviéndose, reduce su velocidad hasta detenerse. En esos cambios de velocidad, ya sea cuando hay incremento, cuando hay un descenso de la velocidad, aparece la aceleración, porque la aceleración es ese cambio en la rapidez que se da en un tiempo determinado. Por lo tanto, es importante recordar que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado será variable y la aceleración será constante. Muy bien, vamos a continuar con algunos conceptos generales. Por ejemplo, esta mariposa realiza un recorrido y ese recorrido, esa línea imaginaria desde el punto A hasta el punto B o desde el punto de inicio al punto final, se le llama trayectoria. Si medimos toda esa trayectoria, obtenemos una magnitud escalar que sería la distancia, que es la medida de toda la trayectoria. Si solamente tomamos en cuenta el recorrido en línea recta que realizó la mariposa desde el punto A hasta el punto B, se le conoce como desplazamiento y se representa con una D que lleva una flecha en la parte superior y sería una cantidad vectorial. Ahí tenemos las dos fórmulas para calcular rapidez en caso de que tengamos la distancia y el tiempo, o en el caso de que se requiera trabajar con velocidad, pues requerimos el desplazamiento y el tiempo. ¿Cuándo coincide la magnitud de la distancia y el desplazamiento? Cuando es un solo recorrido en línea recta. Si una persona recorre 100 metros en línea recta, y ahí se queda. La distancia serían 100 metros y el desplazamiento serían 100 metros, pero con alguna dirección. Muy bien. Movimiento rectilíneo uniforme. Aquí observamos que durante cada segundo el móvil se mueve la misma cantidad de metros. Por eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Y tenemos las fórmulas que ya ustedes las han trabajado en clase, que solamente es un recordatorio. Muy bien. Aquí tenemos un caso de Ana, que es una chica que recorre el Parque de Zarcero, y Ana realiza este recorrido, 400, perdón, metros hacia el este y luego 400 hacia el norte. Si queremos saber la distancia total que recorrió la niña, sería la suma de todo el recorrido. Pero como se forma un triángulo rectángulo, lo que conocemos comúnmente como hipotenusa sería en este caso el desplazamiento y tiene que ser menor en relación con la distancia, porque el desplazamiento en este caso, utilizando este ejemplo con el triángulo rectángulo, es desde el punto inicial al punto final del recorrido. ¿Cómo lo podemos calcular? Con el teorema de Pitágoras para poder calcular la hipotenusa. Aquí podemos comprobar que la distancia total que recorrió la niña serían 800 metros, pero que si calculamos ese desplazamiento con el teorema de Pitágoras, que sería raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, nos da 565,69 metros con una dirección del este 45 grados hacia el norte. Podríamos decir, para no tener que calcular ese ángulo, con una dirección al noreste. Bien, ahora vamos a continuar con
olvidé explicarles la caída libre de los cuerpos. Vamos a retomar la caída libre de los cuerpos. A ver dónde la encontramos acá. Porque si pasamos a leyes de Newton, pues ya estaríamos, aquí está, la caída libre de los cuerpos. En el caso de la caída libre de los cuerpos, movimiento vertical o caída libre, es importante considerar que es un movimiento también rectilíneo uniformemente acelerado, pero en lugar de considerar o hacer cálculos de la aceleración, aquí vamos a tomar en cuenta la gravedad como la aceleración, que sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si dice un objeto se deja caer, en el momento en el que se deja caer, despreciando la resistencia con el aire, su velocidad inicial sería cero. En el momento en el que el objeto comienza a descender, va a ir acelerando. Cada segundo, ¿cuánto va a acelerar? 9,8 metros por segundo, porque esa sería la gravedad o la aceleración. Y la aceleración me dice cuánto va a cambiar esa velocidad cada segundo. Recordando que la velocidad sería variable, pero la aceleración sería constante. Siempre la aceleración, en el caso de que sea en el planeta Tierra o en las inmediaciones terrestres, sería 9,8 metros por segundo al cuadrado. Cuando el objeto, por ejemplo, sube hasta el punto más alto, su velocidad final sería cero. Cuando se hace cero, regresará. Es importante considerar que lo que se hace cero cuando llega al punto más alto es la velocidad final y no la gravedad o la aceleración. La aceleración o la gravedad en este caso siempre será constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si va subiendo, en lugar de ir ganando velocidad, el objeto va perdiendo velocidad hasta llegar a la altura máxima donde su velocidad final será cero. Es importante considerar que los objetos en caída libre, según las explicaciones de Galileo Galilei, si despreciamos la resistencia con el aire, la masa no influye, lo que influye es la gravedad. ¿Por qué no cae igual una pluma y un balón o un objeto muy másico? ¿Por qué no caen al mismo tiempo? Por la resistencia con el aire, por esa fricción con el aire. Pero si quitáramos el aire en una cámara al vacío, como algunos experimentos que hay en internet, vemos que aunque un cuerpo tenga más masa que el otro, los dos deberían caer exactamente al mismo tiempo, siempre y cuando se lancen desde la misma altura y lleguen hasta el mismo punto, si se desprecia la resistencia con el aire. Muy bien, ¿cómo vamos? Estamos muy bien con esos aspectos, ya vimos los conceptos básicos del movimiento y ahora sí vamos a hablar de leyes de Newton. Importante. Cuando hablamos de leyes de Newton, hablamos de dinámica, hablamos de la causa que genera, por ejemplo, una aceleración. Es importante considerar los siguientes aspectos. Leyes de Newton en la vida cotidiana, por ejemplo. ¿Cuándo podríamos hablar de la primera ley de Newton? Bueno, la primera ley de Newton habla de que un cuerpo va a permanecer en estado de reposo o con velocidad constante en línea recta hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Es decir, por inercia el cuerpo se va a mantener, por ejemplo, esa manzana sobre la cabeza de la niña hasta que una fuerza externa actúe sobre ella o ella misma ejerza, por ejemplo, un movimiento y la bote. Si un objeto comienza a deslizarse con velocidad constante, debería mantener ese movimiento en línea recta, uniforme, con velocidad constante. ¿Por qué no sucede? Por variables como la fricción. Pero la primera ley de Newton es considerada con esos principios de que todo cuerpo se va a mantener en estado de reposo o en movimiento con velocidad constante hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Muy bien. Ahora vamos a escuchar el enunciado. No me funcionó el audio, pero bueno. Entonces ya esto ya lo vimos que también tenemos, con base en algunos ejemplos cotidianos, tenemos la representación de la primera ley de Newton, por ejemplo, cuando se hacen como trucos de magia donde quitamos una servilleta y un vaso queda en la misma posición. ¿Por qué? Porque el vaso tiende a mantener su estado de reposo mientras yo ejercí una fuerza, por ejemplo, solamente sobre la servilleta. Lo mismo ocurre cuando lo hacemos, por ejemplo, con una carta y una moneda. Si aplicamos fuerza externa sobre la carta es la que se va a mover, pero la moneda va a caer dentro del vaso. ¿Por qué?
por inercia, por la primera ley de Newton, esa moneda va a tender a seguir en estado de reposo como se encontraba al inicio. Y bueno, hay muchos casos más de la vida cotidiana. Ahora vamos a hablar de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es fuerza, masa y aceleración. ¿Qué podemos decir? Bueno, es muy importante considerar las relaciones de proporcionalidad en la segunda ley de Newton. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada a un objeto, pero inversamente proporcional a la masa. Entonces, acá tenemos que si el niño hace una fuerza A, va a obtener una aceleración A. Pero si la niña duplica la fuerza que le aplica a ese balón, considerando que las masas son constantes, la niña va a lograr el doble de la aceleración. ¿Por qué? Porque si mantenemos las masas constantes, la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. ¿Qué significa? Que lo que le pase a la fuerza le pasa a la aceleración. Si aquí se duplica la fuerza, se duplica la aceleración. Muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a mantener ahora la variable fuerza constante, pero ahora vamos a trabajar la relación entre aceleración y masa. Recordemos que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Es decir, lo que le pase a la masa le pasa a la aceleración, pero de manera contraria. Si yo duplico la masa, la aceleración se me va a reducir a la mitad. Entonces hay que recordar las diferencias entre peso y masa, recordando que el peso se mide en newton, la masa en kilogramos. Si tenemos una masa en el planeta Tierra y nos la llevamos para Marte, la llevamos a la Luna, vamos a llegar con la misma cantidad de kilogramos, siempre y cuando no perdamos alguna parte del objeto. Pero si llegamos a Marte o llegamos a la Luna con esa misma cantidad de masa, pues va a tener menos peso, por ejemplo, en la Luna, donde es considerada una sexta parte de la gravedad de la Tierra, o también estaría menos pesada o pesado el objeto en Marte, porque en Marte la gravedad se considera que es 3,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la masa es constante, la masa es una cantidad escalar y el peso es una cantidad o magnitud vectorial porque requiere de una dirección y se mide en newtons. Ahí tenemos algunos ejemplos que si tenemos un astronauta en la Tierra y en la Luna, su masa sería la misma, pero claramente el peso en la Tierra sería masa por gravedad, sería 100 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado y nos daría 980 newtons. Mientras que en la Luna la masa serían 100 kilogramos por una gravedad de 1,6 o 62 metros por segundo al cuadrado y tendríamos un peso de 162,2 newtons. Bien. Acá tenemos algunos ejemplos de tipos de fuerza en el diagrama de cuerpo libre. Recordar que la normal es una fuerza de contacto que se da como reacción al peso. Vamos a tener la fuerza aplicada y muchas veces podemos considerar la fricción o la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento de un objeto. Ahí tenemos también algunas representaciones de tensión y peso. Y la tercera ley de Newton de acción y reacción. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Recordemos que esa sería la explicación de la acción y reacción. Y acá tenemos una ranita para cerrar esta explicación de la ley de Newton, donde podemos explicar que si esta ranita se mantiene en reposo, pues estaría aplicando la primera ley de Newton, que todo cuerpo se mantiene en estado de reposo, o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que una fuerza externa actúe sobre ella. Si entre más fuerza haga la ranita, más va a acelerar. Y la última sería acción y reacción. La ranita va a ejercer una fuerza sobre la hoja y la hoja le va a devolver una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta. Muy bien. Vamos a continuar. Es importante recordar que la fórmula de fuerza, masa y aceleración es la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En algunos ítems he visto que solamente les hacen la consulta, no de resolver propiamente a nivel como cuantitativo, sino más cualitativo. ¿Qué se debe hacer para calcular, por ejemplo, la masa o la aceleración? En la segunda ley de Newton, si es para calcular la fuerza, es masa por aceleración. Pero si es aceleración o masa, cualquiera de esas variables pasa a dividir y siempre nos va a quedar fuerza en el numerador y masa abajo en caso de que yo necesite calcular la aceleración o fuerza en el numerador
y aceleración en el denominador en caso de que necesite calcular la masa. Muy bien. Vamos a hablar antes de esto. Es importante también eh, recordar conceptos de energía, trabajo, potencia. Recordemos que la conservación de la energía mecánica es muy importante en estos aprendizajes. ¿Por qué? Porque bueno, ya sabemos que la energía cinética es la energía que corresponde a un cuerpo cuando está en movimiento. La energía potencial es la que posee un cuerpo debido a su masa, su gravedad y a su posición o altura. Cuando un objeto está en cierto punto y tiene energía mecánica, podríamos hablar de que esa energía mecánica se conserva en todos los puntos. Es decir, la energía mecánica está formada por energía cinética y por energía potencial. En algunos puntos la energía mecánica podría estar conformada solo de energía potencial, como por ejemplo cuando un objeto está en la parte más alta en reposo. Toda su energía está en energía potencial y la cinética sería cero. Por lo tanto, la mecánica y la potencial serían iguales. Pero cuando el objeto, por ejemplo, en caída libre comienza a descender, parte de esa energía potencial a la hora de ir ganando rapidez o velocidad e ir disminuyendo la altura, se va transformando en cinética y va disminuyendo la potencial, pero hay de las dos en ciertos puntos, hasta llegar al punto más bajo, antes de detenerse. Cuando llega al punto más bajo y ya no hay altura, toda su energía potencial que estaba al inicio se ha transformado en energía cinética. Esto si estamos hablando de la conservación de la energía. Puede ser que consideremos que parte de esa energía se disipó. Por ejemplo, cuando consideramos la fricción, entonces podríamos decir que si había 10 joules de energía mecánica al inicio y se disiparon 10 joules de camino, solamente estaríamos teniendo al final 90 joules porque 10 se transformaron en otro tipo de, se transformó, sí, en otro tipo de energía. Por lo tanto, ahí estaríamos hablando de que no se cumple la conservación de la energía mecánica. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuándo se cumple la conservación de la energía mecánica? Cuando yo no considero fuerzas donde hay fricción, por ejemplo. Entonces, la conservación de la energía mecánica se da porque si yo tengo en un tobogán, en un punto A, una energía mecánica de 50 joules, en cualquier otro punto, B, C o D, debe de haber 50 joules o 90 joules o la cantidad que había al inicio, sin considerar que se disipa energía. Por eso podemos hablar también de fuerzas conservativas y no conservativas. Aquí tenemos un pequeño esquema de fuerzas conservativas. ¿Cuáles son las fuerzas conservativas? Bueno, cuando no se disipa nada de esa energía, cuando toda la energía inicial queda igual al final. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerza gravitatoria o peso, cuando hablamos de los resortes y la energía potencial elástica de un resorte, cuando está comprimido tiene mucha energía o tiene toda la energía potencial elástica, pero se descomprime, entonces ese resorte, de acuerdo a su constante K, ¿verdad? Transforma esa energía en cinética, pero si no estamos considerando ninguna fricción, pues sigue siendo una fuerza conservativa. Y también la electrostática cuando hablamos de cargas eléctricas. Cuando hablamos de fuerzas no conservativas, lo que les mencionaba, cuando se disipa parte de esa energía en otro tipo de energía, como por ejemplo en un patinador, ya no sería considerada nada más la energía potencial, luego la transformación de la energía potencial en potencial y cinética hasta llegar a la cinética, sino que ahí ya tendríamos que valorar cuánto se disipó en forma de energía térmica, por ejemplo, por la fricción del patinador. Entonces, cuando hablamos de rozamiento, de la fuerza normal, de fuerzas de contacto y también la magnética. Muy bien, acá tenemos una pista de patinaje para hablar del patinador. Por ejemplo, ahí podemos ver que si activamos el gráfico de torta, cuando está en color verde, toda la energía es potencial, luego ahí lleva de las dos y al final toda la energía se ha transformado en potencial. La verde es en cinética, perdón, creo que dije potencial. Ahí está todo en potencial, va bajando, va ganando cinética, va perdiendo potencial, llega toda cinética, comienza a ganar potencial hasta transformarse toda en potencial. Aquí no estamos viendo que se disipe parte de la energía, aquí estamos hablando de la conservación de la energía mecánica. En cambio, si activamos la fricción en esta otra ventana,
vemos que ya no hay solo energía cinética en color verde y potencial en azul, sino que también hay parte de la energía térmica porque estamos hablando de una fuerza no conservativa porque estamos considerando la fricción. Bien. Acá tenemos otra pantalla porque quería hablarles de la ley de gravitación universal. Recordemos que la ley de gravitación universal nos explica, por ejemplo, el fenómeno de las mareas, para hablar de algo, ¿verdad?, tan cotidiano, y está relacionada con la atracción entre las masas. Es una fuerza solo de atracción, no hay repulsión, porque al ser masas no estamos hablando de cargas, sino de masas. Entonces, por ejemplo, es importante recordar que esta ley, que la fórmula es F es igual a la constante de gravitación universal G mayúscula, que la podemos encontrar en las constantes universales de la calculadora y que tiene una magnitud de 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo al cuadrado, por masa 1 por masa 2 entre radio al cuadrado. Es importante, principalmente para la prueba estandarizada, analizar las variables, pero en este caso considerando la proporcionalidad entre las masas y la fuerza o entre la fuerza y la distancia de separación o el radio al cuadrado, ¿qué es lo que sucede? Entonces vamos a hablar lo siguiente. Esta reglita, bueno, nos mide acá desde el centro de una masa hasta el centro de la otra, tenemos el radio. Por ejemplo, aquí podrían ser 8 metros. Las masas también las podemos aumentar. Puedo colocar que esta sea de 1000 y puedo colocar que esta sea de 200, por ejemplo. ¿Ok? En el caso de las masas, lo que le pase a una masa le pasa a la fuerza, porque es directamente proporcional. O sea, la ley de gravitación universal dice que la fuerza y el producto de sus masas es directamente proporcional. Si yo duplico la masa 1 y duplico la masa 2, sería 2 por 2, 4. Por lo tanto, la fuerza se estaría multiplicando por 4. Si yo reduzco una masa a la mitad, solo una masa, la fuerza se reduce a la mitad. Si yo multiplico una masa por 2, pero la otra la multiplico por 3, lo que le pase a ellas dos, que sería 2 por 3, 6, le pasaría a la fuerza. Tendría que multiplicar la fuerza por 6. Esto es directamente proporcional. Es decir, entre más masa tengo, más fuerza. Si le pasa algo a las masas considerando reducción, también le va a pasar a la fuerza. Pero ahora consideremos el radio. El radio en la fórmula de la ley de gravitación universal está en el denominador y está elevado al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza está arriba y el radio en el denominador. Entonces, lo que le pase al radio, le pasa a la fuerza, pero inversamente proporcional. Si yo duplico el radio como va al cuadrado sería 2 por 2, 4. Entonces, la fuerza tendríamos que dividirla entre 4. Si yo triplico el radio, como el radio va elevado al cuadrado, sería 3 por 3, 9. La fuerza sería dividida en 9. Entonces, es importante considerar el enunciado de la ley de gravitación universal que dice que la fuerza en la ley de gravitación universal es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al radio, pero al cuadrado. Nunca se nos debe olvidar que el radio va al cuadrado. Entonces, lo que le pasa a ese radio hay que hacerlo elevado al cuadrado y ya ahora sí veo lo que le pasa a la fuerza, pero de manera inversa. Más o menos. Ok, acá podemos ver que entre más, bueno, ahí vemos el vector fuerza, entre más las acerquemos, más va a crecer ese vector fuerza. Es en realidad solo una fuerza entre ambas, de acción y reacción, tercera ley de Newton, pero acá está representada con dos vectores para mejorarla visualmente. Muy bien. Acá tenemos igual lo de la energía mecánica. El teorema del trabajo y la energía es muy importante que nosotros podemos calcular el trabajo cuando tenemos dos energías cinéticas o dos energías potenciales. Cuando tenemos dos energías cinéticas podemos restar con la fórmula de trabajo es igual a la energía cinética final menos inicial. Podemos hacer esa simple resta de dos energías cinéticas o dos energías potenciales y también nos da el trabajo. Muy bien, y para ir concluyendo este repaso de física, pues vamos a hablar un poco de hidrostática. La hidrostática es el estudio de los fluidos. Cuando hablamos de fluidos, vamos a hablar de gases y de líquidos. Es muy importante considerar la densidad en los gases y en los líquidos, así como la fuerza de empuje y el principio de Arquímedes.
¿Qué explica el principio de Arquímedes? Bueno, que existe una fuerza de empuje que está relacionada con el volumen que ha desalojado ese cuerpo al sumergirse, por ejemplo, en agua. Puede ser que se sumerja apenas la mitad, que se sumerja completamente, pero la fuerza de empuje nos viene a explicar exactamente esto, ¿verdad? Si la fuerza de empuje le gana al peso, el objeto flota. Si la fuerza de empuje y el peso del objeto quedan equilibrados, queda como intermedio. Y si gana el peso, se hunde. Entonces, eso es muy importante. Recordar que la fuerza de empuje depende de la densidad del fluido, la gravedad y el volumen desalojado. ¿Verdad? Eso es muy importante. No es lo mismo la fuerza de empuje, considerando, por ejemplo, un fluido como en el mar muerto, que agua dulce, por ejemplo. Y ese es el principio de Arquímedes que dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido, líquido o gas experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Y bueno, ahí viene un poco lo que acabo de explicar. Si gana la fuerza de empuje, el objeto sube. Si quedan equilibradas, queda como intermedio. Y si gana el peso, pues el objeto se hunde. Aquí hay más explicaciones. Viene la curiosidad del mar muerto y demás. Y luego tenemos, bueno, la ley de Boyle que habla de que la presión uno por el volumen uno es igual a la presión 2 por el volumen 2 y hablamos de los gases y en este caso, ¿qué pasa cuando un volumen o una presión se duplica o realiza algún cambio? Entonces aquí vemos que menor presión, más volumen, mayor presión, menos volumen. Es inversamente proporcional. Y bueno, última explicación, básicamente lo que debemos recordar es de electrostática. Ahorita no tengo aquí la presentación, pero electrostática hay que recordar, por ejemplo, cuáles son los materiales conductores, los aislantes, los semiconductores y los superconductores. Entonces, hacer un repaso de ese tipo de materiales, las características. También pueden leer sobre la atracción o la repulsión en el caso de el tema de electrostática. Un gusto poderles ayudar y les deseo lo mejor.